Bueno, para hoy tenemos, bueno, para hoy y mañana, ¿no? Tenemos dos temas que vamos a desarrollar esta semana, que está en el contenido de los cargados en la plataforma, que es básicamente uno, construcción de instrumentos de recolección de datos, y el otro es eminentemente análisis de datos. Lo que estoy pensando que podríamos hacer es primero diseñar un instrumento para ir recolectando información. Entonces, este instrumento, que generalmente nosotros los conocemos como cuestionarios, encuestas, existe un procedimiento. Entraré acá, que se llama operacionalización de variables. ¿No? ¿Han trabajado operacionalización? Aquí está. Ahí. Entonces hemos dicho que vamos a hacer hoy dos cosas. Por un primer momento vamos a ir trabajando los instrumentos de recolección de información, que es básicamente en base a la hipótesis, ¿no? En el documento está una pequeña parte, pero no está todo. Hoy día lo vamos a profundizar, y en el capítulo en la unidad 2 están los instrumentos. Sí, entonces vamos a intentar de que un poco examen vamos a dar, ¿no? Porque las características de este módulo es entregar un producto al final, que es el análisis de la información en función a un perfil, que entiendo que han trabajado, pero no desde un punto de vista más práctico, sino desde un punto de vista más teórico, ¿no? Han debido ver tipos de investigación, características de la investigación, elementos de la investigación, enfoques, paradigmas, etcétera, y etcétera, que también está en el documento que les he enviado, que es ese PDF. A ver, iremos más bien a ese documento para poder ir saldando la pregunta que dice el colega. Ahí está. A esto se refiere, ¿verdad? Dicen métodos de investigación cuantitativa. Este es un poquito el... Sí, Lisen. Estoy compartiendo, a ver, no estoy compartiendo, creo. No se está compartiendo. Aquí está. Ahí está, compartir. Admitir. Esto, ¿no? Esta es una guía que hemos preparado para la elaboración de investigaciones cuantitativas, que es una compilación, ¿no? Pues esto es el contenido de esta guía, y aquí en la página 2, página 3, en la página número 4 tiene esto que estuvimos la anterior vez conversando, ¿no? Los elementos que debería de tener un perfil de investigación, hasta anexos, ¿no? Entonces, elección del tema e investigación, ya tendríamos que ir sabiendo cuál va a ser nuestro tema de investigación. Luego, identificar un problema a partir de hacer una descripción de los elementos que conllevan a este problema, y luego formular un problema. Esto hemos trabajado la anterior vez, es hacer una pregunta de investigación
En un nivel de maestría, en el nivel de especialidad, por lo general se trabaja una o dos descriptivas, pero ya cuando es una maestría, dos variables o más. Bueno, la justificación que tiene que ver con la razón, por qué, justificación, por qué o el para qué, justificación teórica, justificación práctica. Ahí estarían los objetivos generales, los objetivos específicos y la metodología. Dentro de la metodología estaría la hipótesis, las variables, la definición de variables, la operacionalización de variables, ¿no? Que es de donde vamos a intentar sacar los instrumentos. Y luego el tipo de estudio, ya dependiendo qué va a ser. Si es tesina, por lo general es un estudio descriptivo, pero puede ser también correlacional. Puede también ser correlacional o explicativo, pero un nivel de tesina es en menor grado de cientificidad que una tesis, no una tesis de maestría. Entonces, a partir de eso, ir viendo qué diseño va a ser, si es un diseño experimental o no experimental, y ir identificando la población con la que vamos a trabajar. Esta población va a dar lugar a la muestra donde se va a aplicar. Por lo general hay dos maneras de aplicar la muestra: las muestras probabilísticas y las muestras no probabilísticas, según el modelo que vamos a ir utilizando, ¿no? Y a partir de eso puede haber métodos teóricos o métodos empíricos. Y aquí está un poquito lo que tendríamos que trabajar: técnicas e instrumentos. Estas técnicas o instrumentos, que en realidad han de venir de las variables, como queramos medir la variable, nos han de permitir diseñar ya sea una ficha de observación, ya sea un cuestionario, ya sea una entrevista estructurada, semiestructurada, ¿no? Y a partir de esto poner un plan de presentación de datos, ¿no? Un plan de análisis de datos y unas posibles conclusiones y recomendaciones. A partir de eso, bibliografía y anexo. En este documento un poco van a encontrar también esto de las técnicas e instrumentos, que es aquí está de manera teórica, ¿no? ¿Qué son los instrumentos, etcétera, etcétera? A ver, ¿alguien está entrando? Permitiremos ingresar. Admitir. Ahí está. A ver, vamos a ir acá a los instrumentos. Y acá un poquito vamos dando ejemplos de cómo se debería de ir construyendo este perfil, que desde el punto de vista del módulo, que es más estadística, ya tendrían que haber ido construyendo, ¿no? Ahí está, por ejemplo, un primer caso de problema, de tema, segundo caso de tema, un tercer caso, la identificación del problema, descripción del problema. Ahí va utilizando algunos autores como la OPSE, a ver, vamos a ir a la pregunta. Entonces, este documento tiene algunos ejemplitos. Ahí está, ¿no? Una pregunta: ¿cómo es el rendimiento académico de los estudiantes de quinto año? Este es un estudio descriptivo. Y aquí ya agarra dos variables. ¿Cuál es la relación entre el rendimiento académico y la autoestima de los estudiantes de quinto año de educación secundaria comunitaria productiva del Colegio San Simón de Ayacucho, la ciudad de La Paz, 2013? Ya este tercero tema: la implementación de un programa de autoestima permitirá mejorar el rendimiento académico de los estudiantes. Ya esto es un estudio más experimental. Pero como les iba diciendo, no es un poco un contenido que el módulo pueda desarrollar, sino ya estamos asumiendo sobre ciertos contenidos que habrían ido trabajando. A partir de eso ya va generando algunos elementos, ¿no?, de análisis, un poco
desglosando cómo debería tener una pregunta, una palabra que denota interrogación, variables, establecer una situación problemática y complementariamente sujetos, espacialidad y temporalidad. Este es un poquito para su lectura, para que puedan ir trabajando, ¿no? El perfil o su proyecto de investigación que van a desarrollar. Ahí están los objetivos, también hay acá algunos ejemplos de objetivos generales, cómo se debería de, ¿no? Pero bueno, esto es un material complementario, no es un material, digamos, del módulo, sino esto he pasado para que aquellas personas que me han pedido cómo vamos a desarrollar un perfil puedan basarse en esto. Me estoy yendo a los instrumentos, que acá no está ampliamente desarrollado, pero sí menciona. Aquí están las variables, definición de variables, operacionalización de variables, que tiene también acá. Variables, dimensiones, indicadores e instrumentos. Acá tiene 4 elementos, pero una operacionalización completa tiene 9 elementos, que lo vamos a trabajar ahora para construir instrumentos desde un punto de vista mucho más práctico. Están los tipos de estudio. Entonces acá está un poquito algunos elementos que podríamos tomar en cuenta para el trabajo de nuestro perfil, que no hemos pedido, ¿no? Lo que me han dicho es, quisiéramos construir un perfil y pueda usted revisárnoslos. Sí, les dijo, tienen que construir un perfil. No, porque no es parte del contenido de ¿no? ¿Me está ingresando alguien? Ya. Ahí está, ¿no? La población y un poco de matemático también para poder sacar una población, una muestra probabilística, ¿no? Ahí está. Con un ejemplo también ahí hemos trabajado para que sea un poco lo más didáctico posible. Ahí está el tamaño de la muestra, nivel de confianza, población, probabilidad a favor, probabilidad en contra, el límite error estimado, límite de error. Todos estos datos nos pueden servir, solamente podríamos utilizar cambiando la población al que tenemos, dependiendo por dónde va a ser nuestro trabajo, ¿no? Puede ser una muestra no probabilística. Ahí está, una muestra no probabilística por conveniencia. Los métodos de análisis, síntesis, inducción, deducción. Aquí están un poco los instrumentos, ¿no? La técnica y el instrumento que se pueden ir utilizando, o que podríamos ir construyendo. Entonces acá está tema, técnica y qué instrumento podríamos utilizar. Acá nos da unos ejemplitos que podrían servirnos, digamos, para ir. ¿Por qué vamos a hacer esto de los instrumentos? En realidad, cuando estaba preparando el material, entonces me pregunté y dije, si yo les enseño a hacer medidas de tendencia central, estadística descriptiva, medidas de dispersión, tablas dinámicas y todo esto, y les voy a enseñar a hacer, tendrían que ellos aplicar su instrumento ya a algún grupo y recién podríamos entrar a hacer estadística, porque si no nos vamos a quedar en la teoría. Por eso un poquito estamos desarrollando los instrumentos, ¿no? Y ahí está un poquito la operacionalización, variable, dimensiones, indicadores e instrumentos que tenemos que ir utilizando. Greenbook ya nos está mostrando, ¿no? Mira, un indicador va a ser comodidad en el contacto con las personas. Ítem, me siento cómodo cuando conozco a nuevas personas, siempre, a veces o nunca. O puede ser mucho, poco, nada. Esto ya vamos a ir viendo. Y eso está en el texto, en la segunda unidad que hemos pasado, instrumentos. Esto es una escala Likert, ¿no? Y generalmente las escalas Likert van midiendo la actitud frente a una situación, qué actitud muestran, ¿no? Y a esto podremos ir haciendo análisis estadístico. Al final, no sé si nos dará el tiempo, pero vamos a intentar hacer también análisis en SPS, ¿no? De cómo podemos ir sacando
en SPS estos análisis de estas categorías que parten de la construcción de una operacionalización. Y bueno, ahí aquí están algunos análisis en tablas que se van desarrollando, ¿no? La idea es ir generando estas tablas, gráficos, porcentajes, para ir mostrando el análisis de los datos en función a los objetivos que nos hemos ido planteando. Y si es necesario, ir viendo alguna herramienta de prueba de hipótesis, ¿no? Ya sea correlación de Pearson, que relaciona dos o más variables, o ya sea una prueba de hipótesis T o una prueba de hipótesis Z, que son las más utilizadas como pruebas paramétricas, pero también los hay pruebas no paramétricas, la chi cuadrado, el Kruskal-Wallis, el correlación de Spearman, que también se puede ir utilizando. Entonces este documento para eso les he pasado, no es un poco para otra cosa que no sea ayudarles a hacer su trabajo de tesina para los que desean, e ir pensando en la tesis para aquellas otras personas que quieran. Bueno, ¿alguna consulta? Nada. Entonces, aquí está. Aquí está, ¿no? Es el capítulo 9, que es recolección de datos. Entonces, en este capítulo un poquito muestra... No se ve nada. Ahí está. En este capítulo muestra un poco cómo podemos ir trabajando la recolección de datos, ¿no? que parte básicamente de las variables. Entonces, por eso acá este esquemita es bien interesante, pero lo que nosotros vamos a hacer es construir este instrumento, ¿no? Entonces, fíjense, instrumentos de medición. Entonces, nosotros, instrumentos de medición, ¿no? Que nos han de permitir un poquito ir generando alguno que recolecte la información. Yo siempre hago este ejemplo, ¿no? Un reloj, que es un instrumento de medición del tiempo, tiene que ver con bastantes procedimientos para cumplir ese cometido, aunque nosotros lo veamos tan simple y sencillo como ver la hora. Sin embargo, eso tiene que ver con leyes físicas, tiene que ver con acciones de rotación alrededor del Sol, sobre su propio eje, ¿no? Todo eso está contemplado en un reloj, ¿no? Entonces, lo mismo nosotros cuando hacemos un trabajo de investigación tenemos que contemplar algunos elementos a los cuales van respondiendo, ¿no? Por ejemplo, aquí hay un conjunto de pasos que hace a la construcción de un instrumento, ¿no? Redefinición fundamental, que tiene que ver cómo vamos a entender nuestra variable. Es revisión enfocada en la literatura, es decir, qué se ha hecho al respecto. De repente ya hay un instrumento desarrollado de nuestra variable. Corresponde no es construir, sino contextualizar, identificar el dominio de las variables a medir. O sea, acá tenemos que ir viendo qué tipo de variable, si es una variable cualitativa, si es una variable cuantitativa, cómo se presentan los indicadores, ¿no? A partir de eso ir tomando algunas decisiones claves que implica si existe un instrumento previamente desarrollado de nuestra variable, no hay necesidad de construirlo. Entonces lo que corresponde es contextualizarlo. Por lo general se contextualiza en concepto, en lenguaje, ¿no? Es decir, la definición conceptual tiene que ser la misma que nosotros estamos trabajando, y el lenguaje debe ser adecuado a las características de nuestra población, de nuestra muestra, ¿no? A partir de eso se puede ir construyendo ya el instrumento. La prueba piloto, que básicamente es
a un número reducido de la muestra, a 10 o a 15 personas, aplicar previamente este instrumento para ir sacando niveles de confiabilidad, validez y efectividad. Aquí hay pruebas para generar confiabilidad, el alfa de Cronbach, Pearson, test, etcétera, etcétera. A partir de eso, ir elaborando un documento final del instrumento con las correcciones. Si nos ha dado un coeficiente adecuado y que nos da un nivel de confiabilidad y validez, entonces lo aplicamos y no hacemos ninguna corrección. Pero si hemos encontrado que no tiene un coeficiente de confiabilidad elevado, entonces vamos corrigiendo el instrumento. Y luego hay que hacer un entrenamiento al personal para su administración, que en este caso no correspondería, porque nosotros, al tener un nivel de licenciatura y estar optando al nivel de maestría, ya tenemos algunas características que nos han de permitir su aplicación. Bueno, a partir de eso, obtener una autorización para la aplicación del instrumento, que implica que sepa la institución, ¿no? Y finalmente administramos el instrumento. Esos serían un poquito los pasos, ¿no?, para ir generando eso, que lo vamos a trabajar a partir de la operacionalización. Ahora, un instrumento, es importante esto, debe, ¿no?, tener algunas respuestas previamente codificadas y trabajadas para que podamos hacer un análisis estadístico mediante la computadora. Ahí nosotros vamos a utilizar, dependiendo también, porque podemos utilizar Minitab, podemos utilizar SPS, podemos utilizar el Excel, podemos utilizar STAT y algunos otros programas, R, por ejemplo, también, ¿no? No habría mayor problema. Pero el más comercial y el que tenemos acceso todos es el Excel. Entonces vamos a hacer uso un poquito del Excel para hacer estos análisis. Bueno, hay diferentes tipos de instrumentos, ¿no? Por ejemplo, los cuestionarios, y en función de eso las escalas de medición, ¿no? Lo que les hablaba, las escalas tipo Likert, el diferencial semántico, que hace referencia a extremos, ¿no? Blanco-negro, ¿no? El escalograma de Goodman en el Centro de Recursos en Línea, y otros instrumentos también, como por ejemplo la observación, la prueba estandarizada, los test, etcétera, etcétera. Eso sería un poquito la teoría, digamos, del instrumento para ir generando, ¿no? Desde luego hay que tener bien claro qué es un instrumento y qué es medir en la elaboración de un instrumento, porque básicamente los instrumentos en investigación miden, ¿no? Entonces ahí nosotros tenemos que saber qué es medir, ¿no? Por ejemplo, medir nos dice, desde un punto de vista conceptual, nos dice medir es vincular conceptos abstractos con indicadores empíricos. O sea, fíjense, medir, vincular conceptos abstractos. El concepto abstracto es básicamente la variable y el indicador empírico es lo que ocurre en la realidad. Entonces, ¿qué hace un instrumento? Expresa un concepto y al recoger la información, el instrumento nos da elementos empíricos de lo que ocurre en la realidad. Entonces, por eso es importante construir un instrumento que a partir de una situación ideal nos dé una situación real. Entonces, para eso este instrumento debe cumplir 3 requisitos, nos dice: confiabilidad, grado en el que un instrumento produce resultados consistentes y coherentes. ¿Qué implica esta confiabilidad? Es decir, grado en el que la aplicación de un instrumento repetidas veces, es decir, primera aplicación, segunda, tercera aplicación, me tiene que dar el mismo resultado o casi los mismos resultados. Esto decimos que es confiable, es decir, es como mirar un reloj. Cuando uno mira el reloj, dice son las, son las 7:45. Pasa un tiempo y mira y dice 7:45. Oh, algo sucede, ¿no? Entonces ahí no es confiable ese reloj. Algo está pasando con eso. Eso es la confiabilidad.
y hay medidas para hacer eso, ¿no? Que nos muestra algunas medidas que podríamos ir utilizando. Las medidas de estabilidad, las medidas de forma, los métodos de mitades partidas, las medidas de consistencia interna. Nosotros para esto un alfa de Cronbach nos sirve. La validez, grado en el que un instrumento mide la variable que pretende medir. Es decir, cuando nosotros diseñamos un instrumento, por decir, nosotros hacemos una prueba de matemáticas, ¿no? Y esta prueba tiene el objetivo de medir el grado de resolución de conflictos, el grado de resolución de problemas matemáticos en las operaciones básicas, por decir de alguna manera. Entonces, yo ese instrumento no puedo poner preguntas como ¿te gusta la matemática? Del 1 al 5, ¿cuánto te gusta la matemática? ¿Sabes sumar, sí o no? No puedo poner yo eso, porque invalidan mi instrumento. Entonces, cuando nosotros hablamos de el grado en el que un instrumento mide la variable que pretende medir, estamos diciendo que este instrumento que dice que mide el tiempo, tiene que medirme el tiempo. No tiene que medirme la temperatura, no tiene que medirme otra cosa. Es lo mismo, nosotros cuando ponemos un instrumento de resolución de problemas matemáticos, sumas esta multiplicación y división, debe medirme si sabe o no sabe medir, o si sabe o no sabe sumar, restar, multiplicar y dividir. No me debe medir si le gusta o no le gusta, o cuánto le gusta o cuánto no le gusta, que son dos cosas diferentes, ¿no? Ese es el grado de validez que tiene un instrumento. Para ello podemos ver validez de contenido, validez de criterio y validez de constructo. Tiene que ver con el concepto, con las respuestas y con cuáles son las preguntas. Y el tercer requisito es básicamente la objetividad. Esta objetividad es uno de los requisitos un poco complicados de medir, ¿no? Porque mide el grado en el que un instrumento es permeable a los sesgos y tendencias del investigador que lo administra o califica o interpreta. Es decir, no es lo mismo una prueba yo quiero hacer el grado de violencia que tiene que existe en las familias disfuncionales, ¿no? Entonces, si una profesional o una técnica que está aplicando este instrumento, pueda aplicarlo y tiene problemas con la familia, ha tenido este problema de violencia y todo eso, va nomás a incurrir en algún sesgo o tendencia. Entonces este criterio de objetividad a la hora de medir es un poco complicado, y a la hora de sacar algún coeficiente, porque tiene elementos subjetivos el investigador. No es lo mismo que aplique, por ejemplo, una prueba de matemáticas un ingeniero que lo aplique una educadora parvularia, ¿no? La concepción, su posición, su formación y todo esto van a determinar nomás una posición. Puede ser una posición subjetiva o una posición objetiva. Lo ideal es que seamos objetivos, eso es lo ideal, pero muchas veces no podemos permear eso, o sea, no podemos sesgar eso, no podemos cernir eso de nuestra persona. Ese es un tercer criterio que un instrumento debería de cumplir, ¿no? Entonces, esto es un poquito la teoría. Y les he puesto este documento para que ustedes puedan tener en cuenta cómo se va elaborando, qué elementos debe tener un instrumento a la hora de su construcción. Bueno, ¿alguna pregunta, alguna consulta al respecto? ¿Alguien está entrando? Bueno, entonces, ¿cómo construimos un instrumento? No es que nosotros vamos a tener a la mano un instrumento, sino
debemos construir, debemos darle ciertos elementos para que nosotros podamos llegar a tener, ya sea un cuestionario, ya sea una entrevista, ya sea una ficha de observación, una lista de cotejo y todo esto. ¿No? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es revisar o la hipótesis, y si no tiene una hipótesis, que por lo general algunos trabajos cualitativos no trabajan hipótesis, revisar el objetivo general. ¿No? Vamos a revisar el objetivo general. ¿Y qué dice el objetivo general? Nos ha de dar una idea de cuáles son las variables que se están trabajando ahí. Y a partir de eso ir viendo la operacionalización de estas variables. Esta operacionalización sirve para investigaciones sociales, económicas, investigaciones de todo índole, ¿no? Pero bueno, yo he visto por conveniente, por lo general en un nivel de educación superior, trabajar investigaciones sociales. Bueno, entonces la pregunta acá es, ¿qué es una hipótesis? ¿No? Y bueno, ahí nosotros tenemos bastantes conceptos de hipótesis. Si me pueden ayudar, por ejemplo, alguien. Colega Ramiro Calizaya, ¿qué entenderá por una hipótesis? Bueno, hay diferentes conceptos, ¿no? Yo he sacado esta definición de tamaño. Dice, la hipótesis es una proposición que nos permite establecer relaciones entre hechos. Su valor reside en la capacidad para establecer más relaciones entre los hechos y explicar el por qué se producen. Entonces, generalmente una hipótesis es una solución tentativa al problema de investigación. Y por lo general, ¿dónde está el problema de investigación? En la pregunta. ¿No? En la pregunta. Bueno, existen algunas funciones que tiene la hipótesis, ¿no? Es decir, nos sirve para determinadas cosas. Primero, guía el proceso de investigación, porque después de la pregunta y del objetivo, la guía es la hipótesis. Y si no hay esta hipótesis, es el objetivo general. Esta hipótesis además sirve para indicar las observaciones son pertinentes y cuáles no lo son respecto al problema planteado, es decir, respecto a la pregunta. Además, establece relaciones o vínculos existentes entre ambas variables y de ahí podemos diferenciar cuando una variable es independiente, cuando una variable es dependiente o cuando una variable es interviniente, ¿no? O podemos ir diferenciando si es que es una variable cualitativa, es una variable cuantitativa. Además, sugiere ciertas explicaciones de los hechos que nosotros estamos trabajando. Además, sirve para establecer las formas en que debe organizarse eficientemente el análisis de los datos. Es decir, nos va a dar cuáles son las dimensiones, cuáles son los indicadores que nos han de permitir entender cada una de las variables, cómo se mueven estas variables. En resumen, cómo podemos asignarle valores cualitativos o cuantitativos, es decir, medir esas variables. Nos permite además identificar los instrumentos más adecuados para medir una variable. Por ejemplo, si es una variable cualitativa, elegiremos de repente una entrevista. Si es una variable cuantitativa, probablemente elijamos una ficha de observación o elijamos un cuestionario. Pero además posibilita la construcción de instrumentos. La hipótesis nos ha de permitir, a través de la identificación de variables, construir estos instrumentos. Bueno, además Hernández Sampieri agrega que otras funciones tienen que ver con el objetivo principal, y es de probar o sugerir teorías en función a estos objetivos. Ahora, ¿de dónde surge la hipótesis, no? Entonces, aquí hay una gráfica que nos muestra una relación entre
la pregunta, el objetivo y la hipótesis. Bien, acá tenemos una pregunta. Esta pregunta da lugar a la hipótesis, ¿no? Pero además da lugar al objetivo. Entonces, entre la pregunta y el objetivo van a dar lugar a la hipótesis. Pero la hipótesis responde siempre al problema. ¿Y dónde está el problema? Está en la pregunta de investigación, ¿no? Entonces esta pregunta debe ser respondida y esa posible respuesta es la hipótesis. Entonces de ahí va a ir saliendo. Entonces, cuando nosotros queramos medir las variables, lo que en suma estamos haciendo es responder a esa pregunta. A partir de eso, aquí hay un ejemplo de pregunta, objetivo e hipótesis, que existe una relación, debe haber coherencia entre ellos, porque la pregunta y el objetivo deben hacer referencia a las variables que va trabajando la hipótesis. Entonces, en este caso nos preguntamos, ¿no?, ¿cuál es la relación entre la metodología participativa utilizada por el docente en clase y el rendimiento académico de los estudiantes en la materia de matemáticas del tercero de secundaria del Colegio Eduardo Baró del municipio de la Ciudad del Alto, gestión 2-2020? Esto ya lo podemos adecuar al nivel de educación superior, digamos, ¿no? ¿Cuál es la relación entre la metodología participativa utilizada por el docente en clases y el rendimiento académico de los estudiantes de la carrera de ingeniería, de la carrera de derecho, etcétera, etcétera, ¿no? Y acá planteamos un objetivo general. Este objetivo general, que es lo que estamos buscando, nos permite determinar la relación entre la metodología participativa utilizada por el docente en clase y el rendimiento académico de los estudiantes de la materia de, puede ser estadística, puede ser de investigación, puede ser de alguna materia en la cual nosotros podamos trabajar, ¿no? Fíjense que acá es bien importante tomar en cuenta, porque de la pregunta y del objetivo va a salir la población y la muestra. Fíjense que aquí ya me da, ¿no? Aquí dice materia de matemáticas del tercero de secundaria, dice. Entonces ya está estableciendo una muestra no probabilística, ¿no? Porque ya está agarrando un curso en específico, ¿no? Lo mismo acá, dice materia de matemáticas del tercero de secundaria, ¿no? Lo mismo si decimos del paralelo tantos, ¿no? Si decimos de la carrera, allá ya abarca ahí semestres, materias, etcétera, etcétera. Bueno, la hipótesis, ¿qué es lo que nos interesa? La metodología participativa utilizada por el docente en clases se relaciona positivamente con el rendimiento académico de los estudiantes de la materia de matemáticas del tercero de secundaria. Fíjense que aquí establece una relación, ¿no? Y fíjense, acá hay la metodología participativa, una variable, utilizada por el docente en clases, se relaciona positivamente con el rendimiento académico, y ahí ya tenemos otra variable, ¿no? Entonces ya tenemos acá las dos variables. Esto debe existir una relación para que nosotros podamos identificar bien la hipótesis. A partir de esto podemos diferenciar algunos tipos de hipótesis que nos planteamos. La hipótesis de investigación puede ser una hipótesis descriptiva, cuando no establece relación, sino más bien establece características de la hipótesis, ¿no? La hipótesis de investigación correlacional establece la relación entre dos o más variables, es decir, X con Y, ¿no? Podemos utilizar esta relación, una variable entre una y otra variable, ¿no? Que por lo general la X determina determinada situación, ¿no? O la hipótesis de diferencia de grupos, que genera, ¿no?, grupo A con grupo B, grupo de mujeres con grupo de varones. O la hipótesis causal,
No es lo mismo la relación que establecimiento de causas, ¿no? Por ejemplo, para medir relación existe un coeficiente que se llama el coeficiente de Pearson, que lo vamos a trabajar también nosotros. Y la hipótesis causal, existe otro coeficiente de R cuadrado que establece la causalidad de uno a otro, es decir, cómo determina una variable en otra variable. Y a partir de eso, de las hipótesis causales, podrían darse bivariables o multivariables. Esto es importante porque las causas pueden venir desde varios factores, pero generalmente nosotros estamos centrados en dos variables. Variable independiente, variable dependiente, cuando en realidad hay una variable independiente y en ella hay varias dependientes, ¿no? Esta es la manera de ir conociendo, digamos, ¿no? Para hacer los análisis de los datos. A partir de eso, existen también las hipótesis estadísticas, ¿no? Las hipótesis estadísticas de estimación, es decir, cuánto es el promedio. Las hipótesis de correlación, cuánto se relaciona una con otra variable o una con otras variables. Y las hipótesis estadísticas de diferencia de medias. Este grupo A con este grupo B, ¿cuánta diferencia tiene en relación a sus medias? Y no es sacar media del grupo A y grupo B, sino hay pruebas estadísticas de diferencia de medias cuando tiende a una curva normal, decimos nosotros, cuando los datos se comportan de una determinada manera, ¿no? Lo ideal es que los datos se comporten de una determinada manera. Eso lo vamos a ver cuando estemos haciendo tablas de frecuencia e histogramas. Bueno, ¿está ahí algún comentario, alguna pregunta de repente? Si estoy yendo muy rápido, por favor, me dicen para un poquito ir más lento o de repente hacer énfasis en alguna cosa que a ustedes les interesa más. Oh, creo que estoy solo por acá. Colega Yamil García, ¿me puede escuchar? Está bien, dice. Ya. Porfa, nomás Se lo entiende, licenciado. me van diciendo ahí, por favor, y hacemos más énfasis. Hola, sí, Adelante. le escucho. Sí, no, le escucho, no se preocupe, le digo. Ya, Buenas gracias. noches. Gracias. Entonces, para esto, fíjense que tenemos nosotros que diferenciar para hacer el análisis cuándo plantear y cuándo no plantear una hipótesis. Por lo general, los tipos de investigación exploratorio, que son estudios nuevos que todavía no se han trabajado, no hay información al respecto, por lo general no se plantea hipótesis, ¿no? En cambio, en los estudios descriptivos pueden o no pueden plantearse hipótesis. El mismo autor, Sampieri, que les he pasado, afirma que en los estudios descriptivos pueden o no pueden presentar. Pero, por ejemplo, así puede plantearse una hipótesis descriptiva. El número de personas de la ciudad del Alto va a aumentar a 1 millón, ¿no? Así de simple y sencillo. Correlacional de dos o más variables. En las correlacionales sí o sí hay una hipótesis, ¿no? Y por lo general el nivel de ingresos, este es un ejemplo, el nivel de ingresos está relacionado con el grado de estudio, ¿no? Entonces hay una relación, pero no es causalidad, hay una relación. Es diferente la causa que la relación, ¿no? La relación implica que una variable establece incidencia o influencia en que se dé la otra. En cambio, la causalidad determina que se dé esa variable, ¿no? Es decir,
al resfrío. ¿Qué factores están relacionados con el resfrío? Relacionados, no son causa del resfrío. Entonces, por lo general, el resfrío se da cuando nos exponemos al frío, cuando no cubrimos nuestra garganta o nos mojamos. Está relacionado con eso, pero no es la causa del resfrío. A ver, si hay un médico nos puede decir que la causa de un resfrío tiene que ver con estos factores, nos va a decir, ¿no? Entonces ahí podemos diferenciar causa y relación. Entonces, las hipótesis nos dan eso, ¿no? Y bueno, las hipótesis explicativas. A mayor exposición por parte de los niños a escenas con alto contenido de violencia, mayor manifestación de agresividad presenta, ¿no? Eso sí es causalidad. A mayor tiempo dedicado al estudio, mayor será el rendimiento académico. Relación de causalidad. Y para esto, una hipótesis tiene algunos elementos, ¿no? Básicamente 3 elementos: las unidades de análisis, los elementos lógicos y las variables. Las unidades de análisis son los sujetos u objetos en las cuales recae el análisis, es decir, en las cuales vamos a aplicar un instrumento, ya sea un cuestionario, una entrevista, una ficha de observación, etcétera, etcétera, ¿no? En cambio, los elementos lógicos son aquellas palabras que relacionan una con otra variable o establecen exclusión. Estos elementos lógicos en una hipótesis son determinantes, porque no es lo mismo decir estudiantes y docentes que decir estudiante o docente, ¿no? Por un lado hay una relación de inclusión y por otro lado hay una relación de exclusión. Entonces estos elementos lógicos me muestran eso, ¿no? Y bueno, las variables, ¿no? Las variables que por lo general son aquellas características que van a ser medidas, ¿no? Y cuyos valores cambian. Entonces, ¿qué es una variable en suma? Una variable es una característica que cambia de valor y cuyos cambios pueden ser medidos a través de la aplicación de instrumentos. Bueno, aquí hay una relación de dos variables, que es inteligencia y rendimiento académico, ¿no? Hay un momento en el que uno tiene cierto grado de inteligencia y va a haber cierto grado de rendimiento académico. Entonces, a esto tendríamos que ir llegando con el análisis estadístico. ¿En qué punto estos dos variables o más pueden ir explicando una el crecimiento de otra o una la reducción de la otra? Por ello debemos nosotros diferenciar algunas escalas de medición dentro de la investigación, ¿no? Entonces tenemos por lo general 2 tipos de variables en estadística o cuando hacemos análisis de la información. Son variables cualitativas y variables cuantitativas. Las variables cualitativas pueden ser de tipo nominal o de tipo ordinal. Estas variables de tipo nominal u ordinal establecen mediciones, ¿no? Mediciones de algún tipo. Es decir, vamos a medir estas variables dando porcentajes, modas, pruebas bimodales, pruebas chi cuadrado, ¿no? Porque básicamente no son valores que puedan expresar valores numéricos como las variables cuantitativas. Ejemplo, una nominal puede ser varón, mujer, tipos de almacén, almacén A, almacén B,
territorio de ventas, rural, urbana, semiurbana, etcétera, etcétera, ¿no? Ordinal, que establece un orden de jerarquía. Por ejemplo, ocupación, ¿no? No es lo mismo ocupación de gerente que ocupación de alguna otra carrera, no quiero decirlo para no generar, o clases sociales, ¿no? Alta, media y baja, que podemos hacer percentiles, mediana, correlación por rangos de orden. Esto lo vamos a desarrollar en el análisis estadístico, ¿no? Estas dos, de intervalo y de razón, que también están relacionadas con el análisis de variables discretas y continuas, ¿no? De intervalo y de razón, ¿no? En estos de intervalo donde el cero no tiene mayor relevancia, pero en estas de razón donde el cero sí tiene importancia. Por ejemplo, podemos decir que una persona tiene edad cero, ¿no? Pero no podemos decir que una persona que tiene una opinión cero. Entonces ahí es un poquito la diferencia. Y en esta podemos utilizar rango, media, desviación estándar, coeficientes de variación, pruebas de hipótesis paramétricas, dependiendo cómo se comporte. Media geométricas, media armónicas, coeficientes de variación, rango, etcétera, etcétera. Entonces esto es importante conocer a la hora de ir haciendo análisis de datos. A partir de eso, diferenciamos, ¿no? Algunos tipos de análisis: cualitativos, no numéricos, y cuantitativos, que por lo general son numéricos, ¿no? Ya sea una variable según su comportamiento, variable dependiente, variable independiente o variable interviniente. Entonces nosotros, cuando planteamos un trabajo de investigación, debemos saber reconocer si es una variable dependiente o es una variable independiente, o probablemente que no se hace el análisis de esto, sino se lo toma en cuenta las variables intervinientes. A partir de eso nosotros realizamos una operacionalización de variables, que no es más que un proceso que consiste en descomponer las variables principales en otras más específicas llamadas dimensiones, y las dimensiones en indicadores, ¿no? Algunas veces las variables pueden ser operacionalizadas mediante un indicador, o sea, no necesita que podamos ir trabajando más indicadores, pero en otras hacerlo a través de un conjunto de indicadores, ¿no? Y hay que saber diferenciar estos indicadores, porque los indicadores me muestran cómo se va comportando, si van para arriba, si van para abajo, si van a la izquierda o si van a la derecha una determinada variable. Existen algunos pasos que me han de permitir trabajar la operacionalización de variables, ¿no? Para eso, Velasco Salazar, en el libro de Coriapas, Didáctica de la Investigación, nos plantea estos pasos que debemos seguir. Lo primero, identificar la variable. ¿Cuál es la variable? ¿De qué tipo es? Definición conceptual de la variable. ¿Qué implica esta definición conceptual? Que nosotros tenemos que revisar el marco teórico y en nuestro trabajo de investigación, ¿cuál es el concepto que nosotros vamos a dar a esta variable? ¿Cómo vamos a entender esta variable? Y a partir de eso ir definiendo operacionalmente una variable. ¿Qué implica esta operacionalización o esta definición operacional? Implica que debamos buscar algún procedimiento para que pueda ser medida la variable. A partir de eso sacamos dimensiones, que es desestructurar una variable en partes más grandes o más generales. Por decir un ejemplo, el cuerpo humano, desde el punto de vista de estudio, podemos diferenciar los sistemas, ¿no? Sistema circulatorio, sistema respiratorio, etcétera, etcétera, ¿no? Vamos dividiendo
el cuerpo humano. Pero desde un punto de vista de otro podemos dividir en un ser social, en un ser espiritual y en un ser emocional. Entonces ya dimensionalizamos de 3 diferentes maneras. Y así podemos ir trabajando las variables que vamos a operacionalizar. Y bueno, los indicadores que nos muestran cuáles son los más importantes a partir de ver las dimensiones. Estos indicadores me generan el movimiento de las dimensiones y las dimensiones de la variable, ¿no? Y bueno, los medidores me dicen cuál es el movimiento que tiene. 2, 3, mucho, poco, nada. Y las escalas, las valoraciones que nosotros les vamos a dar. Y a partir de ello podemos ir trabajando algún instrumento que esté relacionado con la definición conceptual y por tanto con la variable que yo voy a medir. Y a partir de ello identificar ya sean sujetos u objetos en los cuales va a recaer la aplicación de un instrumento. Aquí hay un ejemplo de operacionalización de variable. Aquí está. Operacionalización de variable, rendimiento escolar. Definición conceptual, aprovechamiento o logro que tiene en el proceso de aprendizaje establecido en un plan curricular. Definición operacional, aplicación de cuestionario de logro de aprendizaje. Dimensión, saber hacer y saber ser. En este momento no estamos entrando en el saber decidir, ¿no? Que es una cuarta dimensión que trabaja la ley 070, pero se ha tomado estos 3 saberes, ¿no? Indicador, puntaje obtenido en la prueba de conocimiento. Hacer, aplicación de lo aprendido en la vida cotidiana, expresado en competencias desarrolladas. Y saber ser, participación, opinión, crítica, aporte en el curso, etcétera, etcétera. Medidores, de nivel, ¿no? De 0 a 100. Presencia, tiene o no tiene, sí o no. Forma, es óptimo, satisfactorio o necesita apoyo. Saber ser, medidor, presencia, forma. Presencia, sí o no. Forma, óptimo, satisfactorio o necesita apoyo. Y a partir de esto podemos ir identificando qué instrumento tenemos que diseñar. Ya sea un cuestionario, ya sea una observación, una ficha de observación, ¿no? Y a quién vamos a aplicar, ya sea estudiantes, ya sea docentes, o a quién está dirigido eso. En este caso, todos ellos están dirigidos a los estudiantes. Esta es una variable. Pero además podemos ir diferenciando a otras variables, ¿no? A otras variables que pueden ser de tipo variables en un diseño de investigación experimental, ¿no? Esto se va complicando cuando ya el trabajo de investigación se identifica qué tipo de variables. Por ejemplo, este es variable aplicación de estrategia lúdica en la enseñanza. Este es un estudio de diseño experimental y esta variable es independiente, aplicación de estrategia lúdica en la enseñanza. Entonces, definición conceptual, puesta en práctica de los juegos como medio para desarrollar habilidades, destrezas y conocimientos en estudiantes a partir de un plan curricular determinado previamente. Definición operacional, aplicación de proyecto en base a juegos estructurales, grupales, interactivos y creativos en el proceso de enseñanza. Fíjense que acá, por lo general, la definición operacional es la aplicación de algo, la puesta en acción de algo. Y las dimensiones, en este caso de una investigación experimental, es los elementos que va a contener el plan teleológico, que tienen que ver con objetivos generales, objetivos específicos, justificación. Contenidos, qué cosas vamos a desarrollar, ¿no? Metodologías, las formas en las cuales vamos a desarrollar, y la evaluación, las formas de valoración. Los medidores podrían ser si existe o no presencia, sí o no, si son adecuadas, no adecuadas, si contienen estos contenidos, ¿no? Y la técnica o el instrumento en este caso es el plan o proyecto implementado. Y el sujeto que va a implementar en este caso es el docente.
Bueno, hasta ahí un poquito vendría a ser la operacionalización de variables para construir un instrumento, ¿no? Ahora, ¿de dónde vamos a sacar las preguntas de estos indicadores? ¿No? De los indicadores. En los trabajos de investigación, nosotros vamos viendo esto, puntaje obtenido en la prueba de conocimiento. Entonces acá, si es rendimiento escolar, tendríamos que ir midiendo las pruebas que han hecho los docentes, y no vamos a volver a hacer estas pruebas. Lo que vamos a hacer es pedir su registro docente, y en el registro docente ya habrá puntaje para el saber, para el hacer y para el ser. Entonces ya no tenemos que desarrollar un instrumento de medición, porque el docente ya ha desarrollado estas pruebas, ya ha desarrollado estos cuestionarios, estas fichas y todo lo que estamos mencionando. Por tanto, lo único que corresponde es hacer el análisis de esos cuadernos, de esos centralizadores que tienen. Bueno, ¿alguna consulta, alguna pregunta? Esto sería en relación a ir construyendo un instrumento. A partir de esto yo ya sé a quién voy a aplicar, qué voy a construir, cuáles van a ser mis escalas, y esto después nos va a servir para el análisis de datos. ¿Sí? ¿Alguna consulta, alguna pregunta? Nada. Entonces, a partir de eso, bueno, esto ya es una introducción para lo de mañana. Ya podemos ir trabajando elementos de la estadística. A partir de conocer lo que hemos dicho de este tipos de variables, de cómo se construye un instrumento, todo esto ya podríamos ir trabajando. Clasificación de estadística, ¿no? Por lo general nosotros vamos a alcanzar a hacer es una estadística descriptiva, que es una disciplina que ordena, clasifica, tabula y en general describe un conjunto de datos. La estadística es una ciencia transversal en varias de las carreras, ¿no? Y en varios de las maestrías y doctorados en los cuales uno se va inscribiendo, ¿no? La estadística inferencial, como su nombre lo indica, pretende inferir a partir de la estadística descriptiva conclusiones que podríamos llegar, ¿no? O sea, la estadística inferencial nos permite generar leyes, ¿no? Porque lo que hacemos en una hipótesis, la hipótesis es básicamente una proposición, pero cuando ya se prueba, esta hipótesis pasa a ser una ley, y el conjunto de leyes hacen una teoría, y la teoría trata de describir, organizar y explicar un determinado fenómeno. ¿Sí? Entonces lo que nosotros vamos a trabajar sobre todo en esta etapa es una estadística descriptiva, que nos permita ver desde un punto de vista información considerada igual que variable. ¿Y qué vamos a entender? Una variable, habíamos dicho que es una característica que cambia de valor y cuyos cambios pueden ser medidos mediante procedimientos estadísticos. A partir de esto nosotros vamos a tener variables cualitativas de tipo nominal y ordinal. Hemos establecido que las variables de tipo nominal son de nombre y no tienen una jerarquía. En cambio, las variables de tipo ordinal sí tienen un orden, por ejemplo, clase social, clase alta, media y baja, o jerarquía en una empresa. No es lo mismo un gerente que un técnico, o que un operario, o que una secretaria, o un plantel administrativo, que son variables de tipo ordinal, o son variables de tipo cuantitativa, que básicamente pueden ser discretas, continuas, de intervalo o de razón. Bueno, ahí está, ¿no? Los tipos de variable, según la relación entre ellas, pueden ser variable independiente, variable dependiente, y esto ya lo habíamos ido explicando. Todo el proceso de investigación tiene, ¿no? En algunos casos, por ejemplo, no tiene variable independiente ni dependiente, lo único que tienen son variables. Es decir,
por lo general las tesinas van por este lado. Univariable, bivariable o polivariable. Es decir, agarran una variable, describen esa variable, o agarran dos variables y describen esa variable, o agarran 3 o 4 variables y las describen, y eso es todo, ¿no? O según su origen, inductivas, deductivas, si van de lo general a lo particular, de lo particular a lo general. Bueno, aquí es lo que estábamos diciendo, ¿no? Estas variables cualitativas y cuantitativas, discretas, continuas, de intervalo y de razón, no nominales u ordinales. Bueno, la pregunta un poquito era, desde el punto de vista de la estadística, sacamos muestras, ¿no? Sacamos muestras y nosotros ya debemos ir identificando cuál va a ser la muestra que vamos a utilizar, si va a ser una muestra que responde a una población finita o a una población infinita, ¿no? Y bueno, hay diferentes modelos para ir sacando muestreos probabilísticos o no probabilísticos, ¿no? Pero la más utilizada, la que he visto conveniente, es el muestreo de proporciones, ¿no? Que es esta, poblaciones finitas. No vamos a desarrollar ahora, más bien pedirles que mañana podamos un poquito ir haciendo un par de ejercicios de estos, si nos da el tiempo, un ejercicio un poquito para que vayan sacando también a dónde y a quiénes van a aplicar, ¿sí? Bueno, ¿alguna consulta, alguna pregunta? Nada, creo que les he bombardeado con bastante información y bueno, esto más bien que lo hemos grabado y lo vamos a subir a la plataforma, pues, ¿sí? Bueno, ¿alguna consulta, alguna pregunta? Licen, una consultita. Esto vamos a presentar el lunes, ¿no? No, esto no todavía. Ramiro nos dice práctica. Ya, muy bien. Mañana. Ya, gracias. Sí, no, esto no es para el lunes. No. Vamos a dar un poquito más de tiempo porque tienen que construir instrumento, ¿no? Entonces, para eso, en la plataforma está el documento donde está ejercicios y todo eso. Lo que no quiero es, por ejemplo, darles un conjunto de prácticas, digamos, llene esto. No quisiera, pero si vamos a tener que llegar a eso, lo hacemos nomás. Lo que yo quiero es que ustedes construyan su instrumento, apliquen su instrumento y a partir de esa aplicación podamos hacer el análisis de los datos. Es decir, aplicando en lo que ustedes tienen para que puedan presentar sus tesinas, para que puedan presentar su tesis, etcétera y etcétera. Aquí está. Cuando ya empecemos a hacer el análisis de los datos, que ustedes ya van a construir, ¿no?, su instrumento y van a aplicar ese instrumento, ya vamos a ir desarrollando esto de la estadística descriptiva, que va a ser básicamente, aquí está, es lo que hoy día hemos ido desarrollando, una introducción a los conceptos sobre estadística, tipos de variables, escalas de medición, y a partir de mañana ya vamos a hacer un muestreo estratificado de proporciones, ¿no? Y bueno, también un muestreo no probabilístico, para que en su trabajo ustedes puedan ir aplicando cualquiera de los dos que vean conveniente.
A partir de eso ir haciendo recorridos, intervalos de clase, amplitud del intervalo, límite, tabulación, marca de clase. A partir de eso ir haciendo frecuencias absolutas, relativas, absolutas acumuladas, relativas acumuladas y ejercicios de aplicación. Esto yo lo voy a hacer acá con ejemplos, pero lo que ustedes tienen que hacer es, a partir de la aplicación de su instrumento, por eso es lo que estamos haciendo esto, puedan generar estas tablas de frecuencias absolutas, ¿no? Diagramas, polígonos, diagrama de torta, etcétera, etcétera. Y a partir de eso ir generando tablas cruzadas, ¿no? De relación de dos variables, ¿no? Y a partir de eso ir generando medidas de tendencia central, que por lo general son estas tres las que se utilizan más, pero las hay más, ¿no? Media geométrica, media armónica, la mediala, etcétera, etcétera. Pero las más utilizadas son estas tres en investigaciones de tipo social. Y a partir de eso ir sacando las medidas de posición, cuartiles, deciles, percentiles. Por ejemplo, los percentiles dividen un conjunto de datos en 100. Eso va a depender mucho de cómo se comporten nuestros datos. Los deciles que dividen en 10 y los cuartiles que dividen en 4. Nosotros vamos a ir dividiendo nuestros datos, si vemos conveniente, en 4, en 10 o en 100. Y bueno, partimos ya de las medidas de dispersión, que van a ser rango, rango intercuartílico, varianza, desviación estándar, coeficiente de variación y algunas medidas de forma, ¿no? Cómo se presentan nuestros datos. A partir de eso, el coeficiente de asimetría, el coeficiente de apuntamiento o kurtosis, para ver si nuestros datos se comportan de manera normal o si se están más apuntados, más achatados, el conjunto de datos está más a la izquierda o más a la derecha. Eso va a implicar que nosotros tomemos algunas decisiones respecto a este conjunto de datos. Y bueno, ya después iremos viendo la aplicación del Excel. No estamos tomando todavía prueba de hipótesis, que dependiendo cómo estén los trabajos estos primeros de la aplicación del instrumento, luego el análisis del instrumento, ya si se han planteado hipótesis podríamos ir por una o por otra prueba, ya sean paramétricas o no paramétricas. Bueno, entonces estamos acá 3, 6, 7, 8 personas. Lo digo esto porque estamos grabando estas sesiones y bueno, los que no están entrando en clases, que yo acá estoy viendo a Juan Pablo, a Sisa, a Mabel, a Carlos, a Daniela, a Eloy y a Juan Vilca, vamos un poquito a profundizar con todos los que están presentes, ¿no? Con los que no están presentes les va a ser un poco mucho más complicado desarrollar estos análisis, ya que la estadística implica no lectura, ¿no? Sino más bien profundizar en la elaboración de estos, ¿no? Por eso acá entiendo a Ramiro, creo que se salió Ramiro, ¿no? Que no está, bueno, supongo que mañana igual de 7 a 8:30, 1 hora y media, vamos a ir haciendo estos ejercicios. Bueno, ¿alguna consulta, alguna pregunta más? No hay más. Muy buenas noches y nos veríamos mañana a esta misma hora, de 7 a 8:30, para ir trabajando ejercicios ya de aplicación del instrumento que podríamos tener. Hasta entonces, pues. Hasta luego, Lice. Hasta luego. Hasta luego, Lin. Hasta luego, hasta luego. Buenas noches, licenciado. Hasta mañana. Hasta mañana.